Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, muy buenas noches. Aquí comienza el programa La Senda del Profeta, día viernes, terminando la jornada. Comenzó a la mañana con un programa especial de radio y transmisión, pero ahora estamos los dos. Aquí estamos presentes como cada lunes, miércoles y viernes por la noche para hablar de temas de sumo interés, nivel volcán en erupción, nivel candela, un nivel así como rojo vivo, una cosa así, porque son temas que muchos, viste, cuando agarran algo caliente y lo pasan al otro porque no lo pueden, hay mensajes que se los pasan uno a otro y nadie lo quiere cargar, pero nosotros tomamos la responsabilidad delante de Dios y asumimos de que nos sentimos respaldados por Dios para hablar lo que hablamos. A muchos les parecerá extraño que no estemos hablando de doctrina, de teología, de escatología o alguna cosa común y corriente, sino que hablemos con profundidad de temas proféticos, pero bien, bien profundos. Así que hoy vamos a trabajar, vamos a servir, vamos a ministrar, vamos a impartir lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, profetisa. Dios los bendiga grandemente, que estén todos muy bien. Espero que haya tenido una jornada bendecida y en victoria en este día maravilloso, para nosotros espectacular, porque la verdad que nosotros nos reímos con todo esto. Nos reímos, pero ¿por qué? Porque nos gozamos de las cosas que el Señor nos ministra, nos habla, a veces a los dos en distintos tiempos, pero cuando nos reúne a los dos con el mate, no te puedo decir lo que es esta casa. Por Dios, yo creo que hasta los ángeles se ríen. Y bueno, eso es cuando hay acuerdo, eso es cuando uno tiene conversaciones que edifican, que bendicen, ahí se hace presente el Señor. Bueno, mi esposa está haciendo lo que todos tienen que hacer, compartir. Estamos avisando al grupo, tenemos un grupo Palabra de Vida, 90 personas aproximadamente que están notificadas, que seguramente ya van a ir apareciendo, ya les va a aparecer la notificación de que estamos en vivo. Así que mientras tanto vamos a hacer la palabra, vamos a traer ese mensaje, vamos a construir este mensaje que se titula El ambiente o la atmósfera espiritual del profeta. Vamos a hablar de ambientes. Muchos usan la palabra atmósfera, pero atmósfera es algo que cubre todo el mundo. Y nosotros no tenemos tanta unción como para crear una atmósfera, porque si no hasta los chinos sentirían. Nosotros somos generadores de ambientes. Un ambiente profético es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, ¿no? Y ocurre cuando nosotros estamos de acuerdo. Así que un saludo especial para la gente del pescador. Les cuento que estamos en la radio también, estamos saliendo al mismo tiempo salimos por radio. Así que un saludo grande para ellos. Vamos a hablar de los ambientes, no de atmósfera. Atmósfera es hablar de algo muy grande. No es como decir, vamos a hablar del universo profético. No existe un universo profético. Existen ambientes. Vamos a comenzar con eso. Por ejemplo, para que la gente entienda. Porque Jesús dijo hay que hablar cosas terrenales. El Señor utilizaba la parábola del sembrador para explicarle cosas eternas. Por ejemplo, cuando uno entra a una casa, ¿verdad? Y están haciendo pollo al horno. ¿Qué se siente? Y el olor del pollo al horno. Porque ese es el ambiente que crea el aroma de lo que se está cocinando. Entonces, de acuerdo a lo que haya en la cocina, que es el corazón del profeta, el ambiente que se va a sentir alrededor. Cuando uno llega, por ejemplo, yo sé cuando mi hijo ha salido, camino por el pasillo de su habitación y hay un perfume que es exclusivamente de él, que él se lo pone cuando va a salir. Cuando está en la casa no, pero cuando va a salir y él pasa por ese pasillo, pueden pasar 15 minutos, yo entro a la casa y siento, digo, mi hijo ha salido. ¿Por qué? Ha quedado el ambiente perfumado con lo que él se puso. Entonces el ambiente tiene que ver con lo que nosotros portamos. ¿Qué es lo que portamos? ¿Sí? Hoy hablábamos, porque siempre charlamos y comparamos, porque es bueno comparar, así como el Señor habló mucho acerca del infierno y habló del cielo, habló de Satanás, habló del adversario que vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido. Él siempre hacía esa comparación del camino angosto y el ancho. Él siempre hablaba, no es que hablaba todo cielo, hablaba también del fuego que no se apaga. Hoy hablábamos de los ambientes que muchas veces hay
Por ejemplo, los que practican el umbandismo, la brujería, ellos no pueden hacer nada hasta no crear un ambiente. Entonces, ¿cómo lo crean? A través de incienso, a través de velas, a través de rezo, a través de conjuros, a través de colores, a través de sonidos, de tambores, hacen cierto sonido y lo que ellos están haciendo es creando un ambiente donde se va a manifestar el espíritu de turno, lo que ellos quieren traer. Donde hay un ambiente de maldad es obvio que se va a manifestar el diablo, y donde uno genera un ambiente celestial divino se va a manifestar el Espíritu Santo. Todo depende, ¿verdad?, del ambiente. Así es, totalmente cierto. Y bueno, así también es como cuando nosotros queremos sentir la presencia del Señor, también preparamos un ambiente. Por ejemplo, yo había comentado una vez que estaba preparando la congregación, la iglesia, para después a la tarde ya venía la gente, y preparaba la casa del Padre, y me gustaba mucho que el Señor, por medio del Espíritu Santo, me vaya guiándome con cada detalle, con cada cosa, y también de esa forma nosotros preparamos el ambiente para el Señor, preparamos el ambiente para que su presencia descienda, para que el Espíritu Santo se mueva con total libertad. Así que de la misma forma que las tinieblas, digamos, hacen sus cosas, el Señor enseña. Siempre decimos algo puntual. Las tinieblas hacen muchísimas cosas que es igual. ¿Por qué? Porque las tinieblas se quieren parecer a todo lo que tenga que ver con el Señor, a todo lo que se quiera parecer a Dios. No nos olvidemos que Satanás cayó desde el cielo, el Señor lo expulsó y todos conocemos la historia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se prepara el ambiente para que la presencia del Señor descienda, no es algo que lo tenemos que hacer solamente cuando hacemos reuniones, profeta, sino que también el ambiente lo podemos preparar en la casa. Por ejemplo, mi esposo hoy se fue a trabajar y yo sabía que nosotros a la noche teníamos que salir por Facebook. Entonces, después de terminar de hacer todos los quehaceres de la casa, dije, hoy no me voy a dedicar más que a preparar el ambiente. ¿Y cómo lo preparamos al ambiente? Limpiando, acomodando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía para que casualmente nosotros también podamos entender que hay un mundo espiritual que se mueve. Y en el mundo espiritual, aunque tú no lo creas, cuando por ejemplo hay mucho desorden, es porque algo está sucediendo, algo está pasando, profeta. Sí. Entonces, si yo quiero venir, me acuerdo que un día mi esposo me dijo, bueno, pero si tú quieres orar, tienes que acomodar la casa para que cuando el Señor venga, o sea, vea la casa ordenada. Y yo me reía y le decía, es verdad, a veces uno quiere levantarse de la cama extendida y ponerse a orar, en mi caso, porque yo tengo mi habitación, mi dormitorio, nuestro dormitorio, que yo lo uso para mi cuarto de guerra, porque el profeta tiene su cuarto de guerra. Entonces, es así, tenemos que preparar el ambiente. Tal cual. Hablando algo del orden, y mientras mi esposa hablaba, me pasan muchas cosas por el espíritu. Dice que en el comienzo la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía y trajo orden. Dice el libro de Job que el Espíritu de Dios ordenó los cielos. Amén. Acomodó todo. Cuando el Espíritu de Dios está, no nos gusta el desorden. No soportamos el desorden. Somos implacables con el desorden. Ahora, cuando hay demonios, el demonio detesta el orden. El demonio, donde hay orden, sí, el demonio trae desorden. Por eso, cuando Isaías le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Mirá, era un hombre de Dios y tenía desorden en su casa. Y le dijo, antes de morir, te doy la última oportunidad de que dejes las cosas bien. Ordena tu casa. Yo te pregunto en esta noche, estimado oyente de Radio El Pescador y el que está viendo también, si hoy tuvieras que morir, ¿tu casa está en orden? Y no me refiero a poner la ropa en el ropero y las medias en el cajón y la cama tendida. También tiene que ver con la casa esta espiritual, interna.
está en orden, es decir, cada cosa está en su lugar. Estás amando a Dios por sobre todas las cosas, eso es orden. Estás sirviendo a Dios, eso es orden. Estás cumpliendo la palabra de Dios, eso es orden. Tienes una vida de oración ordenada, donde oras cada día, porque fíjate que el Padre Nuestro tiene una trampita ahí. Y si no la viste, te la revelo. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si hoy queremos el pan, tenemos que orar hoy. Si lo queremos mañana, hay que orar mañana. Si lo queremos pasar, entonces, ¿qué te está diciendo el Padre Nuestro? Que todos los días tenés que orar. Y no solo por el pan, sino para santificar el nombre de Dios, que es más importante que todo lo demás. Estar en orden. Y vamos a hablar acerca de cómo se crea o se genera, porque los profetas somos generadores de ambientes. Hay algo que Dios le da al profeta, que cuando llega a un lugar y es bien recibido, viene bendición. Cuando es resistido, viene otra cosa. Hay un desastre. Cuando el profeta llega, dice, si alguien le da un vaso de agua a un profeta por ser de Cristo, no quedará sin recompensa. Quiere decir que cuando un profeta llega a un lugar, el profeta es portador de un ambiente. Algo va a pasar, algo lindo puede llegar a pasar si el profeta es recibido con cariño, con amor, con respeto. Pero si alguien se burla, si alguien desprecia, si alguien no cree, habrá problemas. Y habrá serios problemas. ¿Por qué? Porque lo que porta un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es cualquier cosa, es la presencia de Dios. Cuando rechazas a una persona que viene en el nombre del Señor, dije Jesús, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si alguien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y por lo tanto rechaza al que me envió. En otras palabras, se constituye enemigo de Dios. Y ya sabemos cómo le van a los enemigos de Jehová. Son todos esparcidos, confundidos y turbados. ¿Cómo se genera un ambiente? ¿Cómo hacemos? Nosotros ayer hablamos en la casa profética acerca de la dueña de casa tenía que preparar el ambiente. Y ahí tuvimos a Marilú, por ejemplo, que una hora antes ya había cerrado las ventanas, puesto las cortinas, estaba impecable el comedor, bien limpito, y me dijo, profeta, yo estuve escuchando música y orando, escuchando música. Cuando yo llegué, lo primero que hago es olfatear. A mí me dio ese don. Yo olfateo y dije, wow, esto es presencia de Dios. Acá hay cosa linda, hoy va a pasar cosa linda. Y pasó cosa linda, porque la casa estaba en orden, había un ambiente. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo una mujer que se entregó a Dios para preparar una habitación, como lo hizo la mujer, ¿verdad? La tsunamita, que preparó una habitación donde el profeta iba a reposar. No era el profeta, era la presencia de Dios. Cuando su hijo murió, justamente ahí en esa habitación, su hijo resucitó, porque era un ambiente profético de resurrección, de sanidad, de prosperidad, porque la tsunamita fue próspera y recibió milagro, donde en ese ambiente que ella había creado, en el primer piso de su casa, dice que ahí arriba, en una terraza, ahí le construyó una pequeña habitación. Y ahí sucedieron los milagros, porque ese es el ambiente que hizo. Entonces, vamos con la Biblia, ¿qué te parece? Empecemos con Amén. La palabra de Dios. Amén. Porque muchos van a decir, esto no dice nada de la Biblia. Sí decimos de la Biblia. Acá tenemos, 1 de Samuel capítulo 19, versos desde el 18 al 24, para los que les gusta tomar notas. Amén. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta noche? Capítulo 19 de 1 Samuel. Y dice, huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Remá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.
Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot y en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. He aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Qué cosa no? Después dicen, no, los profetas son medio locos, son raros. Mira, acá tenés al rey Saúl desnudo. Mira lo que hace la unción profética, lo que puede hacer. ¿Por qué Saúl quedó desnudo? Bueno, no quiere decir que todo profeta se tiene que desnudar, pero ahí había un mensaje de parte de Dios para un rey que estaba totalmente descolocado, totalmente endemoniado, y es como que el Espíritu Santo le mostró su condición, que sin la armadura, sin la corona, sin sus vestiduras reales, Saúl no era más que un ser humano y que estaba peleando contra Dios, que era imposible. Dios salió a enfrentar a Saúl y lo desnudó para decirle: solamente eres un ser humano, no pretendas ser más poderoso que yo. Yo estoy protegiendo a David, David es mi siervo. Pero ahí vemos que mandó 3 grupos de personas y apenas entraron en Naiot de Ramá, que significa lugares altos de descanso, que son lugares de reposo, eso significa Naiot, que era un lugar donde estaba una escuela de profetas. Y ellos estaban profetizando, estaban ahí con instrumentos, porque lo vamos a ver anteriormente, Saúl tuvo un encuentro con este mismo grupo, nada más que este grupo venía bajando de la escuela profética y se encontró en el camino. Pero ahora fue a la base central, ahora fue al campamento, y pasó lo mismo que pasó cuando Saúl apenas fue ungido rey y todavía no estaba ni coronado. Pero al entrar en ese ambiente profético, inmediatamente comenzó a profetizar. Hay gente que dice: no, a mí no me gusta ir a la iglesia profética porque yo no entiendo. Bueno, esto tampoco entendía, pero empezaron a profetizar. No se trata de que tienes que entender, se trata de que tienes que experimentar, porque donde hay un grupo de profetas, si haya 2 profetas o un profeta, ya vamos a ver que esto es una escuela de profetas, pero vamos a ver otro pasaje donde hay un profeta, y un profeta crea un ambiente espiritual, profético, al punto de que suelta una palabra tremenda, que le da la solución a 2 reyes que estaban en conflicto. Pero donde hay un ambiente profético, quien se anime a meterse ahí, algo le va a pasar. ¿Por qué? Porque son generadores. Ellos es como la cocina. Lo que se está cocinando es lo que se huele en la casa. Y si hay profetas orando, danzando, tocando instrumentos, adorando a Dios, algo se gesta ahí, y toda persona que entre a ese ambiente será afectado para bien. Porque lo vemos a Saúl, un hombre que estaba endemoniado, vemos que muchas veces lo quiso matar a David, que de pronto comenzó a profetizar. Es tan fuerte la unción profética que incluso a hombres como Saúl los hace profetizar. Y fue la última vez que profetizó. Y como no aprovechó esa oportunidad de ponerse en manos de Dios, terminó suicidándose. Porque si vos a la unción profética la rechazás, bueno, la unción te rechaza y te destruye. Si vos abrazás lo profético, vas a crecer. Pero si lo rechazás, vas a perecer. Es un ambiente profético. ¿Cuántas veces has estado en ambiente profético vos? Justamente hablaba con mi esposo y le contaba mi experiencia en cuanto a eso, casualmente. Qué maravilloso que sería que podamos entender y comprender verdaderamente cuán honrados somos cuando en la casa tenemos un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Yo nací casualmente en una casa profética y le doy muchas gracias al Señor porque verdaderamente hoy puedo dar testimonio de que lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo que experimenté, es algo muy hermoso.
Y cuando yo tuve que irme de esa casa, digamos, de esa congregación, me costó muchísimo estar en otras congregaciones donde no había profetas. ¿Por qué? Porque yo era llamada profeta y estaba después ungida como profeta y me costó muchísimo. Entonces, tenemos que aprender a valorar cuando nosotros de pronto tenemos en casa o en nuestra iglesia un profeta de Dios, ojo, un profeta de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando de pronto nosotros podemos entender eso, es como que de pronto decís, bueno, está el Señor, o sea, es algo hermoso, es algo que no se puede explicar. Aparte, hay una guía, hay una guianza en las cosas de Dios, hay una guía en el caminar de las cosas de Dios, totalmente distinta, profeta, totalmente distinta cuando de pronto tenés en una iglesia donde solamente están los pastores, los evangelistas, pero no hay un profeta. Entonces, qué lindo que es cuando de pronto vos entras en una congregación y tenés, como se dicen, los ministerios, ¿no? Para mí son 4, no 5, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en ese tema, pero sabemos que hay ministerios que son llamados de parte de Dios, y cuando está el profético es hermoso y es entenderlo. Tal vez hoy te va a costar entenderlo, pero cuando pase el tiempo vas a entender que verdaderamente vas a decirle al Señor, gracias papá porque has mandado que mis pastores sean profetas y que a través de ellos yo puedo entender muchas cosas. Eso es algo como que vos de pronto vas a empezar a valorar. Y el ambiente profético es lo más hermoso cuando verdaderamente lo buscas, lo anhelás y lo vas a tener, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, en mi caso, a mí me apasiona. Tal vez no soy una persona wow, así, qué sé yo, pero a veces trato de controlarme porque cuando yo siento los ríos proféticos, en mi caso, hay cosas y sensaciones que, bueno, después lo vamos a ir comentando y lo vamos a ir enseñando porque hay mucho para enseñar, profeta. Amén, amén. Nosotros dos hemos tenido experiencias por ahí iguales o por ahí distintas, pero cuando nos sentamos, como le decimos, a charlar, es como que nos reímos y una cosa lleva a la otra. Y hoy casualmente hablábamos de esto, del ambiente profético, cómo prepararlo, qué se siente. Y lo que yo siempre te voy a animar es decirte, no tengas temor, no tengas miedo, porque en el Antiguo Testamento todo el mundo sabía que tenía que ser dirigido por un sacerdote y por un profeta. Es así y así. Y en el Nuevo Testamento lo mismo, o sea que no se terminó. Lo triste es cuando vos entras en una iglesia y la iglesia está estancada porque solamente están los pastores, pero no hay un profeta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hablan del pecado? Ay, 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 Señor. Dale. No hablan del pecado. Igual, y ya estamos, no hablan del infierno. No. ¿Por qué? Porque no. Se van a ir las ovejitas, se van a asustar las ovejitas. No vamos a tener el diezmo, no vamos a tener esto, no vamos a tener aquello. No. Pero yo prefiero decir la verdad. A ver, dice que la verdad nos hará libre. La verdad. Y si yo no les hablo con la verdad a mis jóvenes, o no les hablo con la verdad y le encubro la verdad para que no se vayan, ¿qué estoy haciendo? Estoy condenando. Entonces ahí es cuando en una casa hay un profeta, el pastor, la pastora, se sienten más contenidos, porque es así. O sea, el que me diga que no, y bueno, lo dejo a su criterio. La Biblia dice ahí, cuando estabas leyendo, dice que cuando ellos llegaron, los mensajeros, dice, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, obvio, porque profetas profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Hay orden. Lo que pasa es que muchos han hecho un mal uso de la compañía de profetas porque se manejan sin que alguien los presida.
Sí. Y le oponen al Espíritu Santo como no, nosotros nos guía el Espíritu Santo. No, no. La Biblia dice que Samuel, un ser humano, los presidía y el Espíritu Santo vino sobre las personas que llegaban de visita, a los mensajeros. Pero ¿por qué se movió el Espíritu Santo? Porque había orden, porque había alguien que los presidía. Hoy en día se juntan 2 o 3 profetas que no están sujetos a nadie, que no rinden cuenta, que nadie sabe quién los ungió, cómo, dónde, cuándo congregaron, qué testimonio tienen, pero dice, Dios nos llamó a profeta, se juntan, comienzan a poner música, zapatean, gritan, se profetizan unos a otros y a eso le llaman compañía de profetas. No, tiene que haber alguien que los presida, alguien que los guíe, alguien que los instruya. Tiene que haber un maestro profeta. Tiene que haber un profeta maestro. La Biblia dice que en Antioquía había profetas y maestros. El profeta de mayor trayectoria, experiencia, que caminó más con Dios como Samuel, era el que controlaba a los profetas, porque los jóvenes se tiran mucho al desorden y hay que controlarlos. Sí, sí, sí. Yo he visto reuniones proféticas donde los jóvenes se paraban arriba de la silla y saltaban. ¿Qué es eso? Faltaban que se saquen la camisa y revoleen la camisa y las hermanas se saquen los zapatos y todo en nombre de compañía de profeta. No, eso es locura. Eso es desenfreno. Eso es anarquía profética. No hay una cabeza ahí. Entonces hay razón, digamos, que la gente tenga temor a los profetas, porque verdaderamente hay profetas que se mueven en un desorden campal. Sí. Pero nosotros hemos entendido, porque Dios nos llamó, y me llamó a mí, que yo no creía en los profetas, y me hizo creer en los profetas, ¿no? De ser ateo, me hice ateo de profetas. Y entonces yo digo en el libro, que justamente hoy tuvimos un ejemplar, que yo no soy teólogo, soy teoloco, ¿no? Que yo tengo locura por Dios. Entonces, pero el Señor me enseñó cómo debe manejarse una reunión. Hay gente que está acostumbrada y sabe cómo se mueve lo profético. Bueno, hacemos esto y copiamos. No, no, no. Cada ministerio, cada profeta tiene una manera distinta de ministrar la presencia y de crear el ambiente. No en todas las iglesias hay danzas y gente rodando por el piso y gente llorando y gente hablando en lengua, porque acá vemos que había tanta unción que incluso gente no convertida se convertían en profeta por 5 minutos. Era tan fuerte que hasta los incrédulos profetizaban. Acá no vemos locura, acá no vemos desenfreno, acá vemos un hombre presidiendo. Los profetas profetizaban. Y ya vamos a ver que ellos no solo profetizaban en el sentido de declarar la palabra de Dios, sino que también lo hacían con adoración y alabanza, pero ordenada. Así es. No cualquier tipo de ruido, ni de tarros que suenan, ni la gente gritando. Antes lo hacías en los conciertos de rock and roll, en los conciertos de AC/DC, de Metallica o de todo tipo de música electrónica, y ahora vas a traer eso a la iglesia. No, 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 no. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero Dios es santo. Mira el cielo un ratito a través de la Biblia, ves un orden. Los ángeles todos dicen santo, santo, santo. No hay ángeles desordenados. Todos cantan unánimes. Todos repiten lo mismo. No es que hay una cosa loca ahí, un desenfreno, un viento loco. No, no, hay un orden. Así que yo te invito a nuestra reunión de los domingos. Fíjate cómo se mueve en este Nayot de Ramá, en este lugar alto de descanso y reposo profético. Cómo se mueve. Si vos crees que vas a encontrar gente trepando por las paredes y mujeres con el pelo largo revoleándolo como si fuese boleadora, no vas a encontrar eso, porque lo que Dios nos ha ministrado a nosotros está más fundamentado en la adoración, en la intercesión y en dar la palabra tal como está, sin pelos en la lengua. Eso es profecía. Vamos a ver otro pasaje bien lindo. Amén. Ya me está gustando. Ya Aleluya. me estoy volviendo loco. Primero de Samuel 5. Capítulo 5 de Primero de Samuel. Vamos a retroceder. Primero de Samuel, capítulo 5. Desde el verso 1 al 6. El arca. El arca representa la presencia. Donde iba el arca estaba la presencia. Donde está Amén. la presencia hay un ambiente. Aleluya. ¿Qué pasó ahí? Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios,
la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y el 6, el último. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Lo que decíamos al comienzo, cuando está el ambiente, cuando está la presencia y no correspondes con temor, con reverencia, sino con profanación, esto pasa. La mano de Dios se vuelve tu enemiga, se vuelve en tu contra. Cuando la Biblia dice la mano de Jehová, se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Y vino la mano de Dios, es lo mismo decir, y vino el Espíritu de Dios sobre David. Es lo mismo. Cuando la presencia de Dios está y alguien está, como pasó con Dagón, con un espíritu idólatra, con un corazón no recto, ¿no? Entonces es como si un ídolo se parara delante de Dios. ¿Y qué le pasó al ídolo? Se rompió en pedazos. Le voló la cabeza, las manos, lo descuartizó y se agravó la mano sobre los idólatras. Muchas veces nosotros nos reunimos y decimos que es en el nombre del Señor, pero tenemos el corazón lleno de idolatría. Hay gente que está en la iglesia, pero está pensando en el trabajo, que tendría que haber seguido trabajando. Uy, que mañana tengo que ir a pagar esto. Uy, y están con un corazón lleno de dagones, de idolatría. Dagón era un ídolo horrible de los filisteos, mitad pez y mitad hombre, una cosa espantosa. Un híbrido ahí espantoso. Hay un montón de híbridos en la iglesia que son idólatras. Y dice, pero yo voy a la iglesia y las cosas me van mal. Es como que no tengo trabajo. Y bueno, se te cortaron las manos. Es que como que mi cabeza no... Y bueno, te cortaron la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque te acercaste a un ambiente profético con un corazón lleno de idolatría. Y cuando vos venís así, te va a pasar lo que le pasó a Ananí y Zafira, que tenían idolatría por el dinero. Vendieron la heredad, se retuvieron una parte y mintieron. ¿A dónde vinieron? A donde estaba Pedro, donde había un ambiente apostólico y profético, y no tuvieron la peor idea que mentir. Inmediatamente los dos cayeron muertos. Lo que le pasó a Dagón, le pasó a Ananí y Zafira por no tener un corazón recto en la presencia. Donde hay un ambiente, no podés correr ese riesgo. Ahora, en otras iglesias por ahí que no creen en el poder de la adoración, no hay intercesión, no hay búsqueda de Dios, no hay una preparación antes de la reunión, porque la reunión no empieza a las 7 o a las 8, empieza a las 6, a las 5, cuando vos empiezas a preparar. Mi esposa me dijo, a mí déjame preparar el salón, vos no aparezcas por ahí. Y ella se va, lleva su radio, lleva su celular, pone adoraciones y está ahí. Yo escucho, pero no me voy porque me dijo que no vaya. Y ella está creando. Cuando yo entro al salón a las 6:30, media hora antes, yo siento que algo hay ahí. Y no es porque puso incienso ni porque echó desodorante de ambiente. Hay presencia de Dios antes de la reunión. Y toda persona que no va con el corazón recto termina como que la mano de Jehová, en lugar de moverse para bendecirlo, se le pone en contra, como le pasó a los filisteos cuando no vas con un corazón recto. ¿Cuánta gente tenemos que viene a la iglesia físicamente, pero espiritual o mentalmente está en otra parte? ¿Sí o no? Es verdad. Nosotros hablábamos también hace un tiempo del tema del altar. Siempre venimos porque el Espíritu Santo de Dios nos mandó casualmente a hablarle al pueblo y a enseñarles al pueblo sobre la importancia de lo que es hacer un altar. Hacer un altar, tener la presencia, tener la llama encendida, no tan solo cuando venimos a la iglesia, a la congregación, sino también hacerlo en nuestra propia casa.
que también tiene que ver con esto, también tiene que ver con lo profético, también tiene que ver con el arca, llevar el arca en este caso, el arca del Señor, la presencia del Señor a tu casa. ¿Por qué tenemos que esperar a que vengamos a la iglesia o a la casa del Señor para que podamos sentir recién la presencia? No. Yo recuerdo, profeta, que cuando comencé en el camino del Señor, a mí entendí esto perfectamente, que yo tenía que llevar el arca del pacto a mi casa. Y recuerdo que yo decía, pero es que hay un problema, porque yo era tipo como que yo estaba en medio de los filisteos. ¿Por qué? Porque tenía mi familia que era idólatra y muchas cosas. Entonces mi casa en sí estaba en el medio entre la casa de mis padres y la casa de mi hermano. Pero ellos respetaban mi decisión. Entonces en mi casa, cuando yo comenzaba a ir a la iglesia y volvía de la iglesia, yo siempre volvía enloquecida. Entonces empezaba, al dejar el arca en mi casa, era como que armaba el ambiente. Yo era algo hermoso. Y recuerdo que un día mi hijo me dice, mamá, ¿por qué cuando yo me voy, y lo digo en serio, lo digo con el temor del Señor, porque por ahí cuando cuento algunos testimonios que mi familia no saben de lo que yo hablo con mi hijo, es como que me crucifican más o menos. Entonces, pero a mí no me interesa, porque mi hijo sabe que no estoy mintiendo. Y el Señor por sobre todas las cosas. Y mi hijo me dijo un día, mami, ¿sabes qué? Me dice, cuando yo voy adelante, siento algo raro. Cuando voy al fondo, siento algo raro. Pero yo estoy acá, era chico él, y me decía, yo siento que no tengo miedo, porque él era muy miedoso. Y era chico, era pequeño. Yo le decía, bueno, hijo, lo que pasa que acá está el Señor. Acá está, y yo le hablaba de esto, de la historia del arca. Y le contaba yo a él. Y él me escuchaba. Y vos sabés, profeta, que esas cosas a los niños o a los jóvenes le quedan. Y está bueno enseñarlo, está bueno compartirlo. ¿Por qué? Porque así es como nosotros comenzamos a entender cuán necesario es llevar la presencia de Dios a mi casa. A mí me encantaría que toda mi familia me preguntara y me dijera, ¿cómo yo hago para llevar la presencia de Dios a mi casa? Y yo no tendría problema de enseñarle. No tendría. ¿Por qué? Porque eso está bueno. Y eso es lo que el Señor nos manda. A ver, y hay que sacar los ídolos. Si usted quiere tener la presencia de Dios, saque los dagones. Dagones, crucifijo, imágenes, figuritas, estampitas. Saque todo eso, porque delante de la presencia de Dios eso es basura. Entonces Dios no va a vivir, Dios no convive con los ídolos. No. La Biblia dice que el templo de Dios y los ídolos no conviven. Muchos dicen, bueno, pero yo rezo, yo oro y no siento más que demonio en mi casa. Bueno, saca los ídolos, porque los ídolos, dice la Biblia, que los gentiles no adoran a ídolos, sino a demonios. Que hay demonios detrás de los ídolos operando y hasta hacen milagros. Es lo que le dicen, tal es muy milagroso. ¿Por qué? Porque hay un demonio. No te olvides que los demonios imitan a Dios, incluso en los milagros, porque lo hemos visto en los hechiceros de la corte de Faraón, que copiaban lo que hacía Moisés hasta cierto punto, pero suficiente para engañar a medio Egipto, ¿sí? Entonces, si queremos presencia de Dios, saquemos los ídolos de la casa. Saquemos. El otro día me reía porque me apareció mi mamá con una cinta roja en la mano. Y mi esposa me dice, le vi a tu mamá una cinta roja en la mano. Y me voy a mirarla y efectivamente, digo, ¿qué haces con esa cosa? No, que me han dado, porque me duele la cabeza y me dijeron que tal vez sea que me están ojeando, dice, ¿no? Y yo dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese diablo tan tontón. Y de pronto al otro día me dice, vení para acá. Me dice, ¿qué? Dice, ¿qué has hecho vos? ¿Por qué? No la encuentro, dice, me desperté y no tengo la cinta, no la puedo encontrar en ninguna parte, la cinta roja. Ella pensó que yo de dormido fui y le corté, nada que ver.
El mismo Dios, como hizo con Dagón, hizo con la cinta roja. Fuera diablo. Donde está la presencia de Dios, el diablo no toca ni corta, ni pincha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es poderosa. El diablo es un vil y menospreciable imitador de las cosas de Dios. Sí, Satanás cayó del cielo, perdió la posición, pero no perdió la maña, no perdió el conocimiento. Y todo lo que aprendió con Dios lo trajo a la tierra y lo pervirtió. Por eso ellos también prenden incienso, pero el incienso no es de la brujería ni del hinduismo. El incienso es del sacerdocio hebreo. Sí. Ellos ponían piedritas en la brasa, el aroma, eso era el incienso aromático. Tener incienso, mirra. Todos los componentes de eso es lo que hoy muchos le prenden a los ídolos hindúes que andan ahí, que esto para cortar los maleficios, para la prosperidad, la reina de la noche, que el de uva, que el de manzana, que el de chirimoya, que no sé qué más. Pero eso es burda y miserable y vil copia de lo que se hacía en el cielo. Nada más que Satanás lo ha pervertido. No es que la iglesia copie a las religiones, Umbanda o cualquier otra. No, ellos están copiando. Porque los originales somos nosotros. Y se ha confundido muchas veces al original con el duplicado, ¿sí? Los profetas fueron antes que los adivinos. El diablo, copiando a los profetas, ha levantado gente con dones de adivinación, pitonisas y todo tipo de hierbas que ven el futuro, leen las manos. ¿Por qué? Porque todo eso lo copian del original. El original es Dios. Es tan importante el ministerio profético que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento el único ministerio que permanece es el profético. Porque en el Antiguo Testamento Dios se movía a través del sacerdote y del profeta. Cuando vino Cristo cumplió la tarea del sacerdote, muriendo, ofreciéndose a sí mismo. Entonces el sacerdocio en el Nuevo Testamento caducó porque lo cumplió Cristo. Pero vemos en el Nuevo Testamento que sigue habiendo profetas. Porque Juan fue profeta, Pablo fue profeta, Agabo fue profeta, Sila era profeta. Y estaba también Judas, el que escribió la carta, medio hermano del Señor, también era profeta. El único ministerio que sobrevive a los dos testamentos es el de profeta. Y por algo debe ser que el diablo lo quiere abolir, hacerlo caducar. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es el generador de atmósferas o de ambientes o de presencia de Dios, porque el profeta es como el arca, que carga, que lleva la presencia de Dios. Por eso, si quieres a Dios en tu casa, saca los ídolos, saca todas las imágenes, saca todo aquello que antes era santito de tu devoción, déjalo a un lado y pon en alto a Cristo. Levanta un altar para Jesús. Una cosa que nosotros siempre lo decimos y no es por orgullo, pero acá a nuestra casa tuvimos la bendición de que 2 matrimonios vinieron a dormir. Un matrimonio de profetas y un matrimonio de pastores. Vinieron a visitarnos, vinieron a predicar, pero uno vino a un día y se quedó para el otro día y los hicimos dormir toda la noche ahí, en nuestra habitación. Esos 2 pastores no se podían levantar el otro día y dicen, nunca he dormido tan bien como he dormido acá. Ni en mi casa duermo así, eso que tenemos aire acondicionado y todo. Y aquí dices una cosa. Y el profeta que vino, no vino a quedarse a dormir de noche, pero durmió una siesta. Y me dice, no, es que yo no duermo siesta, porque no puedo dormir siesta. Si yo no duermo en mi cama, decía el profeta, yo no duermo siesta. Y le dije, profeta, haga la prueba. Métase esa pieza y trate de dormir, porque todavía falta mucho para el culto y usted está cansado. Viene de un largo viaje desde Santiago del Estero, descanse un poquito. No, es que yo no duermo siesta, es imposible que yo... Acuéstese. No lo podíamos despertar, llegó tarde el culto, y el culto era acá. ¿Por qué? Dice, nunca he dormido, hay algo en esa habitación que yo me relajé, y la esposa decía, y yo lo llamaba, pensaba que estaba muerto mi esposo, dice. Se durmió con todo. Fue algo muy especial, y ambos bendijeron nuestra vida por el ambiente que hay acá. ¿Por qué? Porque es un lugar de adoración, de oración, de palabra, de alegría, donde nos reímos, donde hablamos mucho, cuando podemos estar juntos, cuando nuestras ocupaciones quedan por ahí a un lado y nos dan un descanso, los dos
A veces yo digo, Señor, tengo que ir a orar y el Espíritu me dice, no, vete y quédate con tu esposo un rato. Y después viene a orar. Yo entro al cuarto y de ahí me sacan del cuarto. Me dicen, ve con tu esposo, comparte con ella y después vienes a orar. Ambas cosas son agradables para mí. Acá todo se mueve proféticamente. Y es verdad o no es verdad que lo que ellos dijeron, esta casa es espectacular para dormir. Sí, no, totalmente. Aparte es hermoso, es hermoso. Por eso yo siempre les digo, hablo mucho con mi equipo de danza y con otras personas que están en el equipo de danza y les hablo mucho sobre el tema profético. Y algunos me quedan mirando y me dicen, qué lindo, qué hermoso lo que usted dice. Para muchas personas es como un sueño. Me acuerdo que una sierva muy amiga mía y me dijo si cómo yo podía, cómo era mi matrimonio y cómo yo llevaba a cabo mi matrimonio. Y yo le contaba y le decía, mira, si hay algo que aprendí es que si está el Señor en medio de nuestro matrimonio, es algo hermoso. Y ella me miraba y se le llenaban los ojos de lágrimas. Y le decía, pero el Señor tiene que estar. El Señor tiene que estar en medio de nosotros, de tu matrimonio, porque cuando, por ejemplo, por ahí nosotros tenemos algunas charlas que no las entendemos, yo, en mi caso, me voy y lo busco al Señor. Y eso también es profético. Porque yo no me voy a buscar una vecina, no me voy a buscar a mi madre, a contarle a mi mamá mis problemas, porque mi mamá no es cristiana, o sea, mi mamá es católica. ¿Y qué consejo me puede dar mi madre, excepto que me escuche? O por ahí me diga, bueno, hija, ya va a pasar, porque ella lo ama a su pastor, a su yerno. Así que no vamos a hablar mal de él delante de la suegra, porque ella lo ama. Aparte le mando comida para esta noche. Así que lo cuida muchísimo. Pero no, más allá de eso, yo siempre les enseño y les digo por qué. Porque lamentablemente al no entender lo que nosotros como profetas o como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña a través de su palabra? Que nosotros debemos ir y buscarlo a Él en la intimidad. Entonces, cuando yo tengo algún problema, yo voy y lo hablo a papá Dios. A papá Dios y le digo, papá, esto, aquello, mirá. Y el Señor, como dice mi esposo, si a veces él se va a orar y el Señor lo manda, es porque ahí ha habido rodillas de la hija mimada y bueno, nada, el Señor siempre prepara eso para que eso sea hermoso, sea perfecto, porque así tiene que ser. Y eso es lo que pasa cuando el arca del pacto de Jehová está entrando a tu casa o a tu vida. He tenido la dicha de parte de Dios de haber tenido una visión hace muchísimos años que no la voy a contar, no me voy a extender, pero esa visión hoy la estoy viviendo, proféticamente. Entonces, cuando nosotros tenemos visiones y de pronto entramos, vemos que esa visión se ha cumplido proféticamente, nosotros tenemos que establecer ese ambiente y llevar el arca de Dios a ese lugar, a donde Dios te va a mover, a donde el Señor te va a guiar, como decíamos hace unos días, no recuerdo si fue en esta semana, en cuál de las reuniones que dijimos que Dios te va a mostrar personas, o creo que tú lo dijiste enseñando a la gente en el culto. Dios en este tiempo, y eso es lo profético también, te va a mostrar en visiones una persona o dos personas y vos vas a tener que ir a hablarle a esa persona y llevarle una palabra, porque el Señor hace así. El Señor en lo profético, ¿cómo los mueve a sus profetas? Si de pronto tienes que llevar un mensaje de parte del Señor, porque para eso somos los profetas, y Dios va a poner una palabra, va a poner el momento, y te va a plasmar una imagen, y te va a decir, con esa persona te vas a encontrar, y le vas a decir esto de mi parte. Y eso es verdaderamente decir, así ha dicho el Señor. Por eso también enseñamos que cuidado cuando decimos el Espíritu Santo me dijo, o el Espíritu Santo me mostró, o el Señor me dijo. Pero ese es el ambiente profético. Aparte, cuando hay un ambiente profético no te puedes equivocar. No te puedes, porque el Espíritu maneja, controla todo. Y aunque no entienda lo que estás hablando,
cuando ves el cumplimiento decís, no era Dios, era Dios. A veces decimos, bueno, pero Saúl vino a buscar a David para matarlo, y cómo puede ser que se termine profetizando si era un hombre malo. No podemos entender, pero vemos la gracia de Dios de tocarlo a Saúl como diciendo, todavía tienes una oportunidad. Sin embargo, él siguió persiguiendo a David, y ya sabemos cómo terminó. Porque si vos seguís a la unción, prosperarás. Pero si la persigues, serás destruido. No podés contra la unción. No podés contra la unción. La unción es demasiado poderosa. La unción es Dios mismo. La unción es el Espíritu Santo. Entonces, cuidado con perseguir. Cuidado con criticar. Si no entendés, orá al Señor o preguntale a los profetas. Profeta, ¿por qué en la reunión dijeron esto? ¿Por qué hicieron esto? No entiendo. Ayúdeme, perdone mi ignorancia. Sé humilde antes de emitir un juicio. No, eso es del diablo. Ten cuidado. Porque Jesús dijo, ustedes están hablando mal del Espíritu Santo, ustedes están blasfemando, porque le atribuyen a Satanás la obra que está haciendo Dios. Entonces tengan cuidado, no seamos rápidos. Hay mucha gente que critica lo profético, pero ¿cómo andamos por casa? ¿Sí? ¿Qué tal si le prestas tu habitación o tu casa a una pareja de profetas? Ellos te van a decir qué es lo que se mueve en tu casa. Porque hay casas, mira, dice que son profetas, pastores, apóstoles, y hay casas que tienen más demonios que la casa de la bruja cachabacha. Hay lugares donde no podés ni respirar. Y dicen, no, pero esta es casa de profeta, esto es casa, y cantan la canción, en mi casa hay profeta, y en realidad hay demonios. Es un ambiente pesado, hay malos olores, hay desorden, y vos entras a la casa. Cada profeta tiene su don. El mío es el olfato. Dirá, bueno, pero no me refiero al olfato natural, a ver qué perfume se puso mi esposa, no. El olfato espiritual. Yo entro a una iglesia y lo primero que hago es, no estoy viendo si las hermanas se han bañado, no me interesa, asunto de ellas si no se bañan. Pero yo olfateo el ambiente, a ver si está la rosa de Sarón o pasó el gadareno por ahí. Bueno, eso le pasó a mi esposo cuando yo lo invité a mi casa. A pesar de que mi casa estaba en el medio entre la casa de mis padres y la casa de mi hermano, contale. ¿Qué le dijiste? Cuenta vos. Yo me reía. No me habla mucho a mí porque me dijo, yo me acuerdo cuando tú me invitaste a tu casa y yo entré y vi todo el ambiente. Y todo el ambiente estaba preparado, estaba la presencia del Señor. Y no era él la única persona que me lo había dicho. Todas las personas que entraban a mi casa en sí me decían exactamente lo mismo. Y eso es espectacular que te suceda. Por eso te enseñamos. No es para que tengas miedo, es para que aprendas. Ahí la tenemos a la profeta Peggy Table, por favor, ahí la tenemos a la profeta Peggy, que esa es medio como vos. Ella es el olfato, un día charlando así. O sea, los profetas tenemos eso. El Señor desarrolla visión, olfato, gustativa, parte gustativa. Tacto, tocan a la gente. El tacto, los oídos. A veces vos decís, no veo nada, pero Dios te abre los ojos espirituales. Y ahí es donde tú entras a tener un panorama de lo que está operando en ese lugar o en esa familia. ¿Y para qué? ¿Para que la critiques? ¿Para que la juzgues? Así sea profeta, pastor, pastora, siervo. Porque ojo, esto estamos hablando de que puede pasar tanto a una persona, a un hermano de la congregación, como puede pasar a ministros. O sea, nadie queda, ¿cómo se dice la palabra? Exento De esas cosas. Amén. Entonces, ¿por qué se habla de esto? Porque tal vez hay personas que le cuesta hablarlo o no saben cómo van a hablarlo por temor a que los critiquen. Y como a nosotros no nos importa que nos critiquen, entonces cuando a mí me critican, el Señor me sube más de nivel. Entonces, si me quieren criticar, que me critiquen. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos mandó en este tiempo para que todas las personas aprendan y entiendan
que hay un mundo espiritual que se mueve. Y que lo que el Señor lo único que quiere es que tú y yo entendamos que lo más hermoso y lo más maravilloso es no tanto darle lugar a los diablos que se metan abajo de nuestra cama o en nuestra casa y en nuestra familia y hagan desastre. No, ha llegado el tiempo que te levantes como mujer profética o como hombre profético y empieces a entender que con la palabra de Dios vas a empezar a aprender cosas y vas a empezar a cambiar el ambiente. Lo que hay en el ambiente es lo que vos cargas en tu corazón. No nos hagamos la idea de que hay que hacer un ritual para que Dios baje. No. Tu corazón. Tu corazón es lo importante. Dios vino sobre David porque dijo, es el hombre conforme a mi corazón. Así es. No porque David hizo un ritual o hizo un par de movimientos ahí para atraer a la presencia de Dios. Él era un hombre conforme al corazón. Por eso dice, yo veo el corazón. ¿Por qué lo ungió a David? ¿Por qué vino la presencia? ¿Por qué donde David iba, dice la Biblia, que donde David iba, vencía? Porque iba con la presencia. Iba el ambiente de Dios, era algo que es como decir que iba rodeado por una nube donde él iba y los enemigos caían como higo maduro. ¿Qué le pasó a Goliat? Goliat trajo un ambiente hostil, oscuro, a través de 40 días de hablar. Y lo que hablaba creaba un ambiente de tinieblas, una atmósfera de tinieblas, si lo quiere llamar, porque se usa mucho esa palabra, entonces no quiero chocar con terminología, una atmósfera. 40 días de oscuridad, hasta que vino el hombre de la presencia, David. Y él cambió todo, la derrota, el temor en victoria. Y le trajo alegría, dice que el pueblo estaba feliz. Cuando alguien trae ese ambiente, la tristeza se convierte en gozo, donde hay temor, Amén. Viene el valor. Por eso la gente, a veces donde vamos nosotros, se pelean para llevarnos a la casa. Dice, no, porque algo dejan. Se van ellos y queda una cosa tan linda que han dejado los hermanos, porque aún charlando, tomando mate, la presencia está ahí, porque cuidamos su presencia. Y no es solo un canto de Emil Sensini, aquí cuidamos tu presencia. No. Yo no necesito un cántico que diga, cuidamos tu presencia. Yo tengo que cuidarla, la presencia. Exacto. Cuidar la presencia. ¿De qué manera? Orando, leyendo la Biblia, haciendo las cosas que a Dios le agrada, viviendo en paz, en armonía, obedeciendo a Dios, amando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, como lo manda la Biblia. La Biblia dice cómo tienen que amar los padres a los hijos a los padres. Efesios capítulo 5, 6, tienes que ponerlo por obra. Lo que dice Colosenses capítulo 5, también 4, 5, tienes que ponerlo por obra, cómo tienes que ser con tu familia. Y ese comportamiento diario crea un ambiente a donde la gente puede llegar y decir, me gusta venir acá. Mi esposa siempre dice, yo tengo para quedarme en otra parte o en la casa de mis padres, pero yo quiero venir rápido a la casa. Yo quiero volver acá, porque aquí es donde yo me siento que estoy, me siento bien, porque hay algo, que es un ambiente profético, de gloria, de paz, de bendición. No tenés que venir, visitanos. Y esto no es solo hablar, esto no es propaganda, esto es realidad, esto es testimonio. Y hay otros pasajes, por ejemplo, el arca se movió hacia una aldea hebrea, en Bet-Semes, se llama así, y dice que los de Bet-Semes la abrieron al arca y miraron adentro. ¿Sabes lo que significa eso? Es profanar, ¿sí? Inmediatamente, cuando ellos miraron el arca, cayeron muertos. Un montón de gente murió y todo Israel lloraba. ¿Cómo puede ser que la presencia de Dios traiga tristeza? ¿Y si vos no la respetás? Y si vos no respetás, si vos en tu casa te dedicas a hablar mal de los profetas o de tus pastores, ¿qué crees que vas a traer a tu casa? ¿Vos crees que va a venir el ángel Miguel, el ángel Gabriel a decirte, muy bien muchachos, sigue hablando, que me encanta escuchar cómo lo critica tu pastor? ¡Demonios van a venir! ¡Espíritus de muerte! ¡Ay, pastor, venga a orar en mi casa, no podemos! Y si todo el día estás hablando mal de tu pastor, por eso se te llena de demonios la casa. David era un hombre ungido por Dios. Cuando él tocaba el arpa, creaba un ambiente tal que Saúl, endemoniado, quedaba tranquilo. ¿Pero por qué Saúl se endemonió? Porque dejó de servir a Dios y comenzó a perseguir al ungido. Porque empezó a perseguirlo a David.
porque se llenó de celos por David. ¿Sabe la gente que hay en la iglesia celosa? Ah, claro, a ella la llevan, a ella la hacen pasar, a ella la hacen danzar, a ella le dan para que esto. Claro, todo es ella, la favorita del pastor. Y después te terminás endemoniando y decís, ay, pastor, ¿puede venir a orar? No sé qué pasa en mi casa, pero veo que los muebles saltan de un lado a otro. ¿Sí? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque debe haber alguien dándole mucho a la lengua y hablando mal de los siervos en lugar de bendecir a su siervo, bendecir a sus hermanos, lo está criticando. Entonces, vos creas el ambiente ideal para que los demonios se manifiesten. Porque tus palabras crean ese ambiente, tu conducta crea un ambiente. Y donde hay peleas, yo siempre llego, a veces llegaba a las casas y decía, olor a pólvora, decía yo. Y dice, ¿cómo olor a pólvora? Sí, acá hubo tiroteo. ¿Por qué están peleando? Es que él, y era verdad, se estaban peleando. Pero viste que a veces llega alguien, hola pastor, bendiciones, mirá que era pastor en ese tiempo, todavía no estaba en lo profético, pero ya olía pólvora. No, sí, todo bien, yo los miraba y digo, no, estos están actuando hermosos, son Pimpinela los dos, ¿no? Y realmente se habían estado peleando, después me confiesan, mire, estamos peleando por tal y, digo, eso es lo que yo sentía, el olor a pólvora. Acá hubo tiroteo, cocha golda, como decía Waki, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo lo que hagas en tu casa, desde que te levantas hasta que te vas a acostar, es lo que va a fomentar o generar el ambiente que se va a mover en tu hogar. Y eso lo tenés que cuidar todos los días. Saúl eligió crear un ambiente oscuro y terminó lleno de demonios que lo atacaban, lo atormentaban de parte de Dios, porque Dios le permitió. Pero David tocaba el arpa y creaba un ambiente tan hermoso que mientras David estaba cerca, Saúl estaba tranquilo. David se iba y a Saúl lo atacaban los demonios. El problema no era que tenía que estar David siempre, pero si Saúl hubiera cambiado de actitud, ya no iba a necesitarlo David, porque ya tendría la presencia de Dios. Pero él decidió vivir en un ambiente de demonios. No sé qué ambiente vas a vivir esta noche. Hay gente que no duerme porque le pasa de todo, le tocan los pies, le hablan, le silban, le chifran en el oído, los llaman por su nombre, vos salís, no hay nadie, te tocan la puerta, no hay nadie, caminan por el techo. ¿Por qué pasará eso? Tenés que ver cómo está tu corazón, qué ambiente estás creando. Hay un solo pasaje para terminar porque ya casi llegamos a la hora. Ay, Señor, No, ay, Señor. aunque usted no lo crea, ya llevamos... ¿Por qué tiene que pasar volando? Sí, pasa rápido, no sé por qué. Vamos a tener que hacerlo más extendido el programa. Ya van 65 minutos de programa. A ver, yo lo voy a buscar. ¿Cuál era el de Reyes? Capítulo 3. Segundo de Reyes, capítulo 3, versos 14 y 15. Segundo de Reyes. Vamos a poner ahí que voten quién quiere que sea 2 horas. Claro, 2 horas. ¿Quién se aguanta 2 horas? Porque esto es... Agárrense la masa encefálica porque ahora va a reventar. Se pueden hacer un casco para que no se desparrame el cerebro. Capítulo 3 de Segundo de Reyes, versos 14 y 15. Dice lo siguiente. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Le estaba diciendo al rey Acab, que era más malo que el diablo. Mas ahora, dice el profeta, porque le habían pedido ayuda, porque se veían acorralados y dice, ¿vamos a ganar o no vamos a ganar esta guerra? Porque la vemos perdida. Pero el profeta vino y dijo, no lo haré por ti, Acab, vos no te mereces nada. ¿Sí? Voto por 2 horas, dice Nancy. Sí, está bien. Vos también, no querés dormir vos. ¿Sí? Entonces dijo, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Él profetizó, vino el tañedor. ¿Qué es un tañedor? Es un tocador de arpa. Tocó el arpa, no cantó, solo puso un instrumental. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso Eliseo? Porque había un Acab, que todos sabemos que Acab era más idólatra y más brujo y más hechicero, especialmente por la mujer que tenía, que era un hombre perverso, malvado, que no temía a Dios, y ese rey había creado un ambiente así. Entonces él tenía que primero dispersar ese ambiente oscuro para que pueda descender el Espíritu Santo. Entonces él dijo, tráiganme uno que toque el arpa.
y tocó el arpa y el sonido del reino, el sonido de la alabanza, de la adoración, más el profeta que se concentró y entró ahí en comunión con Dios, despejó ese ambiente hostil creado por Acab, que era perverso, idólatra, brujo, hechicero. Y cuando eso se despejó, vino palabra de Jehová. Ahí vino la profecía. Atención profetas, atención profetas. No hay que profetizar por emoción, hay que profetizar por revelación. Y hay que crear un ambiente. Si estás en un lugar donde hay gente incrédula, gente idólatra, gente que se burla, no te la des de profeta. Si vos no creás un ambiente y vos no sentís el ambiente, si vos no sentís que la mano de Dios viene sobre tu vida, no presumas, no hables por hablar, no digas nada. Porque Eliseo podía haber dicho así, dice, no, hijo, primero traigan un tañedor porque tengo que crear un ambiente para poder profetizar y decirle qué va a pasar en esta guerra. Y los mandó a cavar pozo en un valle donde no había agua. Pero el agua vino en la mañana y el enemigo observó el agua, lo vio como si fuera sangre y dijeron, se mataron entre ellos, vamos a recoger botín. Y fueron y cayeron en el agua, cayeron en los pozos y los israelitas le ganaron sin mover una espada. Pero todo vino a través de una profecía que vino por crear el ambiente. Porque Dios le dio una estrategia. Esa es una estrategia es la misma que tenemos nosotros. Somos mucho de la adoración antes de la predicación, de meternos. Nosotros trabajamos muy parecido a Eliseo. En nuestras reuniones vas a ver que hay mucha adoración, mucho. Lo tenemos a veces una hora parada la gente. Se para porque quiere, porque puede estar sentado. Lo importante es que en el corazón estén quebrantados. Pero la adoración crea el ambiente y luego viene la predicación. Y después ya no hay más adoración ni nada. Es eso nada más. Y ahí fluye la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce el ambiente? Bueno, Eliseo te enseña, ¿no? La música y el instrumental. No la cumbia, no el cuarteto cristiano, no el rock cristiano, reggaetón, ni hip hop. No. Si lo querés escuchar, escucharlo en otro momento. Si vos querés un ambiente, es instrumental. Instrumental. ¿Para qué? Hay canciones que son muy románticas y mi amado Jesús y todo es muy amado, muy amor. No, instrumental. ¿Sabes para qué? Para que vos adores. No para que le copie al que está adorando. No para que le haga de coro al que está cantando. Para que vos hagas tu propia adoración en base al instrumental. Y ahí te van a venir las lenguas, ahí te van a venir la revelación, ahí te va a venir la danza, ahí van a venir un montón de cosas. Y cuando la gente venga y entra a tu casa va a decir, acá se siente muy, muy lindo. ¿Qué es esto que se siente, que no me quiero ir, tan acogedor, tan bonito? Bueno, has creado un ambiente y mientras vos cuides eso y te mantengas, ese ambiente va a estar ahí para siempre. Incluso vos te podés morir, como Eliseo. ¿Cómo será que tenía unción este hombre que hasta la tumba tenía un ambiente de profetas? Porque dice que un cuerpo cayó en la tumba y dentro de la tumba estaba la presencia de Dios. Y decimos que Dios no es Dios de muertos, pero bueno, este hombre tenía unción hasta los huesos, que en la tumba había un ambiente, que cuando cayó el cadáver tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Porque la unción se va hasta los huesos, pero hay que conseguirla, la unción hasta los huesos. Amén. ¿Qué tenemos? ¿Querés que saludemos? ¿Qué hacemos? Amén, amén. Ahí hay una que dijo, hagamos vigilia. Ay, claro. Se anima. Bueno, si no se duermen, yo no tengo problema. Con matecito, cafecito y hacemos vigilia, ponemos el celular ahí, ustedes nos van a ver, a veces levantarnos, ir al baño, volver, porque no vamos a estar todo el tiempo en la cámara. Si ustedes nos aguantan, nosotros les mandamos hasta las 5 de la mañana, no hay problema. Amén. ¿Qué tenemos ahí de gente linda? Tenemos a Mabel, que está viéndonos. Mabel Ávila. Sí. Mabel. Viviana del Brío. Esperamos el domingo, gracias por los souvenirs. Ay, sí, muchísimas hermoso, gracias. Bellos han quedado. Bellísimo. Fátima Reyes, Dios te bendiga, Fátima. Nancy también, bueno, la profeta Peggy, Graciela Prieto y María Celaya. María de los Vallistos. Estaba la profeta Nadia Kirilú también estuvo ahí viendo. Bien, sí, porque veía ahí. Sí, estuvo ahí la profetisa Nadia. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Yo creo que hoy fue un programa muy instructivo. Ahí tenés los pasajes, ahí tenés primero de Samuel 19, 5, el 6. El segundo de Reyes 3, tenés muchos pasajes para estudiar de hombres que supieron crear
atmósferas o la ambiente. atmósfera espiritual del profeta. Eso. El título le copia a la profetisa Meneguzzi, porque me regaló un libro que se llama así, La atmósfera espiritual del profeta. Y habla de un puntito ahí, ¿lo digo o no lo digo? Que si el profeta no ha sanado viejas heridas, no puede crear ningún ambiente, ¿eh? Si el profeta es resentido, amargado, que no ha perdonado, que todavía guarda el rencor, puedo poner todo lo instrumental que quiera, no vas a traer ningún ambiente. Necesitas sanar para poder crear un ambiente profético. Amén. Bueno, ahora te va a tocar orar a vos para que cerremos. Amén. Sí, vamos a orar y nos vamos a cenar. Amén. Mi suegra me mandó comida y quiero probar el arroz con atún que me mandó mi suegra. Amén, gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Amén. Padre, por esta palabra que tú, Señor, has depositado en el corazón. Padre, te damos gracias, Señor, porque esto viene de ti y porque sé, Señor, que todo lo que tú harás, Señor, en este tiempo, tú estarás allí, Señor, como guerrero gigante, Padre. Padre, te doy gracias por cada persona, Señor, que está mirando este programa, Señor. Que ellos puedan haber entendido cuál es la importancia de crear una atmósfera espiritual, esa atmósfera que tanto tú, Señor, enseñas a través de la palabra. Y que todo lo que ellos, Señor, hagan, Señor, en este tiempo, lo hagan direccionado por tu Santo Espíritu, Señor. Que sean direccionados, Señor, no con las emociones, sino con tu presencia, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que ellos en esta noche, Señor, este estudio que ha quedado, que ellos lo puedan atesorar en su corazón, Señor. Y no tan solo marcarlo, como dice mi esposo, en la Biblia, Señor, sino también marcarlo en el corazón. Padre, recibimos la revelación profética, Padre. Recibimos esto que tú nos estás entregando en este tiempo. Esto de armar esta atmósfera, Señor. Padre, que en las casas, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos que están allí escuchando por Radio Pescador, que están escuchando, Señor, por Facebook Live, Señor, que ellos puedan entender que el armar, Señor, proféticamente, Señor, también sirve, Señor, el armar el ambiente profético y espiritual, sirve, Señor, para poder hablar al mundo espiritual, Señor. Por si hay tinieblas, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo lo que ha querido venir a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a querer destruir, ya no tiene arte ni parte, porque Dios te está dándote un arma, Dios te está dándote una herramienta espectacular para tu vida, para que tú puedas decir: hasta aquí el enemigo ha hecho con mi vida, con mi familia, lo que ha querido, pero a partir de ahora yo tengo un arma poderosa que es la palabra de Dios. Es armar esa atmósfera. Arma esa atmósfera profética y empieza a declarar y di en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel amado Rey, aquel Señor que es poderoso, y empieza tú así a establecer esa atmósfera. Si hay algo que está pasando en tu casa, hay algo que se está moviendo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y tú verás la gloria de Dios moverse a tu favor. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están escuchando. Bendigo sus vidas, su casa y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Será hasta el lunes. A las 10:30 de la noche estaremos de nuevo. A la mañana estoy solito con la radio, con la Senda del Profeta, desde las 9:30 hasta las 10:30 aproximadamente, ¿sí? 2 veces nos ven cada día, lunes, miércoles y viernes. Dios le bendiga, gracias por todo y compartan. Y a los que están en WhatsApp que quieran escuchar el audio del mensaje, se lo vamos a enviar mañana por la mañana, editado para WhatsApp, ¿sí? Todo el audio del programa de hoy. Dios le bendiga grandemente. Ahí vamos a finalizar y yo finalizo por la radio. Aleluya. Amén.